Vamos a hablar en la sobremesa sobre un tema que ha tomado gran alcance en el debate público de los costarricenses, sobre todo en redes sociales, a través de ataques, sobre un concepto del que muchos no lo tienen aún claro, ¿verdad? La gentrificación. Para poder darle forma a este concepto y a este tema nos acompaña don Pascal Girot, quien es el director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, y lo tenemos aquí en nuestra sobremesa. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto gracias, Pascal, por estar con nosotros. Yo recuerdo que la primera vez que escuché el término gentrificación fue hace unos años, porque visité un lugar de Guanacaste que ha sido sumamente criticado por eso, pero en aquel momento casi que solo de ese sitio escuchaba. Ahora creo que todas las costas se les denomina de esta manera. ¿Cómo podríamos hacer una explicación, pues, simple para que la gente lo entienda y realmente saber si es una amenaza para nosotros como costarricenses o qué tanto afecta? Ok, bueno, es un tema yo creo que importante para el modelo de desarrollo urbano y el desarrollo digamos, de grandes inversiones en desarrollo turístico o en desarrollo urbano en nuestro país. El concepto de gentrificación en realidad viene del inglés y tiene que ver con el poblamiento o el desplazamiento de poblaciones urbanas menos acomodadas en barrios marginales o con grados de deterioro urbano, con pérdida de infraestructura urbana y de servicios públicos por un proceso de transformación de ese lugar con inversión privada y que tiende a ofertar, digamos, viviendas y infraestructura y servicios para una población de mayores recursos económicos. Entonces, en el fondo estamos hablando del desplazamiento de una población de un lugar donde poco a poco, por el mercado de tierras, quedan sin posibilidades alguna de adquirir un terreno o de comprar una casita o de tener una vivienda digna en el lugar donde han nacido y vivido toda la vida, ¿verdad? Claro. Es un problema que podríamos decir que es de adentro de afuera, porque usted se pone a leer las redes sociales que, bueno, satanizan todo, critican todo y casi todos somos ahí jueces. Dicen que el problema viene de afuera, del turista, de lo que nos visitan. Pero leí un artículo de, bueno, la página Delfino, que analizó también con una columna muy buena y decía que el responsable también es pues el país con falta de planificación urbana y planificación territorial. ¿Usted qué opina? Bueno, es un tema complejo. El tema de la planificación urbana es un tema que llevamos hablando hace más de 50 años. La ley de planificación urbana data del 1968 y que faculta a las municipalidades realmente con desarrollar planes reguladores urbanos, y en el caso de las costas le toca al Instituto Costarricense de Turismo armar esos planes reguladores, pero a la vez es la entidad a cargo de fomentar el desarrollo del turismo en nuestro país. Entonces ahí hay una cierta... Sí, es complejo, porque nos valemos por el turismo, pero no queremos que nos invadan demasiado. Ajá, que nos dejen la plata, pero que no invadan. Exactamente. Entonces, ese tema, y generalmente ha habido siempre una tensión compleja en la parte, por ejemplo, del casco central y el centro urbano de San José, que se iba vaciando de personas, y hubo todo un proyecto para volver a invertir en desarrollo urbano en el centro de San José, pero eso generó efectivamente procesos de gentrificación y tendió a desplazar a la gente. Por ejemplo, desarrollar áreas como el patio ferroviario de Incófer en la Estación del Pacífico, que son muchos miles, decenas de miles de metros cuadrados de terrenos públicos, pero que podrían ser transformados en proyectos, digamos, de desarrollo urbano, de torres y de centros comerciales. Y entramos a esa discusión compleja en nuestro país entre qué es lo público y lo privado, cómo se puede apropiar el sector privado de espacios públicos y de luego excluir todo el público. Y el tema, yo creo, clave tiene que ver con cómo hacer desarrollo urbano, desarrollo turístico, sin excluir a todo el mundo, o de poder prever áreas que se pueden desarrollar para vivienda social o para desarrollo comunitario, a la par de un desarrollo turístico inclusivo y no exclusivo. Y creo que el tema de la exclusión es el problema fundamental de la gentrificación. Y aparte de las comunidades, también afecta a la naturaleza. Sí, no, claro, pues que estamos hablando también en algunas
partes de costeras de nuestro país y últimamente lo hemos visto en Talamanca y en la zona de Puerto Viejo, pues obviamente el afán de desarrollar en el frente playa sin tener cuidado y en un ambiente frágil, que es la zona costera de la costa caribeña, requiere efectivamente de una planificación y un manejo cuidadoso de cómo uno transforma esos espacios para desarrollo turístico y sin dañar ni humedales ni zonas que son eminentemente frágiles. Ahora que esto está, no sé, como en un punto tan alto que antes no era tan frecuente, lo vemos como usted nos mencionó, no solo partiendo del hecho costero también, pero aquí en la GAM, como vienen estas empresas privadas, levantan infraestructura que sí beneficia a la economía y beneficia a una gran parte de la población, pero ¿cuánto se afecta también a las personas que no tienen los recursos para pagar por un apartamento de 30, 40 metros cuadrados, $2,000, $2,500, que uno puede llegar a pensar que es como hasta irracional? ¿Quién decide esos precios? ¿Hay algún tope? ¿Se limita a que sean los extranjeros que lo compren, que lo alquilen? Entonces entra en juego esto de que se le limita a las personas poder accesar a un terreno o a una propiedad. Sí. Yo creo que en la cultura institucional y legal de nuestro país siempre hemos sido reacios a intervenir los mercados de tierra desde el sector público, es decir, de tener un ente regulador de precios del metro cuadrado o de imponer, digamos, ciertas reglas, y que eso lo hacen algunos países. Algunos países, por ejemplo, le facultan a una municipalidad tener la potestad de ser primer comprador cuando se va a hacer un desarrollo, decir, bueno, un momentito, antes de hacer ese desarrollo, yo como Estado o como gobierno local tengo, digamos, la posibilidad de comprar ese lote para hacerlo. Un ejemplo para mí más insigne de esto fue lo que pasó con el Lincoln Mall, ¿verdad? Ahí teníamos un colegio en perfecto estado, es verdad. en perfecto estado, el Colegio Lincoln. Y eso se demolió para hacer un mall. Cuando uno podría pensar, digamos, de que ese colegio pudo haber servido al MEP, pudo haber servido, digamos, como una escuela, un liceo o algún colegio en perfecto estado. Entonces, ahí vemos, a mi juicio, digamos, los excesos del mercado, donde hay una municipalidad débil, sin capacidad, sin un marco legal que le permite intervenir en esas decisiones y que el mercado de tierra, de alguna forma, toma decisiones que buscan la rentabilidad. Es mucho más rentable hacer una torre con condominios con vista al mar que desarrollarlo. No sé si ustedes visitaron alguna vez esta playa en el norte de Guanacaste que creo que le llaman Calzón de Pobre y La Penca, que están juntos, porque está Penca y La Penca, eso luego yo lo aprendí. Ahí había un acceso súper sencillo para dejar tu carro, pasabas incluso por la naturaleza y por el lote, dejabas tu carro, ibas, pasabas el día y te ibas. Han construido un resort que sí, te dejan entrar, pero destruyeron tantas áreas que sí, no son áreas protegidas, no son humedales, eso está claro porque se necesitan los permisos, pero lo lindo que tenía ese sitio, la magia, sí, claro. La magia que tenía. Yo fui cuando estaba empezando la construcción, y lo que me partió el corazón fue ver monitos corriendo cuando llegaban las máquinas donde levantaban la tierra, y el ruido que ocasionaba, la gente se iba de la playa. Y obviamente esto a uno como nacional le duele, pero tampoco hemos ni hecho mucho al respecto, y tampoco podríamos mantener el turismo. Entonces quedamos siempre en una encrucijada. Sí. Qué complicado, ¿verdad, Sari? Es un muy buen punto que acabas de dar. Sí, porque nosotros no podemos sostener la economía que el turismo nos da. Pero él habló del marco, eso me llama la atención, del marco legal que no existe. La Asamblea Legislativa ha venido impulsando desde el 2023, ya pegó el brinco al cielo porque ya ha sido muy creciente la actividad o el término de gentrificación en Costa Rica. ¿Cómo hacer para que sea primero sostenible y que haya un marco legal donde hay que agarrarse para poder hacerlo de buena manera, digamos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que hacer las partes. Efectivamente, el turismo viene necesariamente con una inversión privada fuerte. El tema es que ahí en la zona costera hay varios temas que requieren pues una regulación
de la cual no puede formar parte un instituto que está diseñado para fomentar el turismo. O sea, hay un claro conflicto de interés en el ICT y que la planificación de áreas costeras debería estar en manos de una entidad independiente y que pueda realmente dirimir y lograr ese balance entre intereses públicos costarricense en temas de como espacio. una municipalidad, por ejemplo. Una municipalidad de garantizar, por ejemplo, el acceso a las playas, que ha sido, digamos, algo que siempre se ha respetado, de que las playas son públicas en nuestro país. Claro. Y el acceso a la playa debería ser público. Público, solo que te lo dificultan. Te lo dificultan, sí. Ahí puedes entrar. Sí, pero con dificultad, ¿verdad? Entonces, uno ve que esos son algunos de los caminos que nos llevan a la gentrificación, hacen que la gente no pueda, aunque no tenga los recursos para comprarse un condominio con vista al mar, sí defienden el derecho del acceso, de tener acceso público y de poder ir con la familia a disfrutar las playas en igualdad de derecho que el turismo internacional. Y eso me parece importante defender. ¿Y quién está para defender eso, verdad? La municipalidad, a mi juicio, tiene un rol importantísimo que jugar en eso. El otro día supe el conocido de un familiar que, si no me equivoco, es arquitecto y diseñó un par de casas en Santa Teresa donde la semana cuesta $35,000. Entonces vos decís, suave, ¿cuánto? ¿La semana? $35,000. Entonces, claro, uno como nacional no puede competir contra eso. Claro. Pero la ganancia que generas es excesiva. Entonces, y da muchos trabajos también. Y da mucho trabajo. Claro. También. Sí. Nos limita a nosotros, pero entrega beneficios desde otro punto. Sí. Y eso, digamos, nos lleva, no solamente en Costa Rica ha pasado eso, en México, en Cancún, hay miles de ejemplos en el mundo, y donde hay también una reacción. Uno está viendo ahora en España, por ejemplo, que es un país que vive el turismo, y son 60 millones de turistas que visitan España por año. Una industria muy, muy grande y muy rentable, da trabajo a millones de españoles, pero que hay una reacción cada vez mayor de comunidades costeras al proceso de gentrificación y de exclusión, y que quieren tener una actividad turística, quieren tener empleo, pero quieren que sea regulado, digamos. Y ese es un poco el llamado que estamos viendo en diferentes partes del mundo, en el Caribe lo mismo, en las islas del Caribe, es decir, cómo hacer para que esta actividad genere ingresos, generen ganancias, generen empleo, pero sin generar esas distorsiones que tienden a excluir a la gente del disfrute, digamos, de un recurso público que son las playas de nuestro país. ¿Y usted como geógrafo considera que este proceso de urbanización, pero sostenible y sostenida, nos puede llevar a un crecimiento económico? Porque, bueno, por ejemplo, Guanacaste, que Sarita habló ahorita, tuvo un 400% de encarecimiento. Entonces, y ahora la gente no puede costear una vivienda en su propio pueblo, ¿verdad? Pero si se hace de manera sostenida, Costa Rica podría mejorar su economía. Por ejemplo, Michael Jordan, que vino ha venido como 4 veces ya, y le interesa construir que su resort, que todas sus propiedades y todo el asunto. ¿Eso nos puede elevar un poquito el nivel? Sí, el tema es que este tipo de inversión tiende a exportar las ganancias, digamos, y las grandes cadenas turísticas tampoco es riqueza que queda en el país necesariamente. Entonces, creo que hay que tener un balance, y es un balance muy difícil de hacer en una economía de mercado como la nuestra, donde es difícil intervenir los mercados de tierra. Creo que la parte regulatoria municipal tiene un rol importante, pero las presiones a las cuales están sometidos los ejecutivos municipales de cantones costeros es real. Es decir, viene un Michael Jordan con no sé cuántos millones de dólares. Sí, ¿quién le va a decir que no? ¿Y quién le va a decir que no? El tema es que cómo el diseño de esos proyectos deberían, por ejemplo, incluir una parte de vivienda social o de espacios públicos de acceso abierto a todo público, y que, o sea, decir, ok, puedes invertir en turismo o un desarrollo turístico, pero un porcentaje del desarrollo tiene que tener una función social pública para los nacionales o para los lugareños. Y esas son reglas que en muchos países se adoptan y se respetan, ¿verdad? Ay, bueno, yo quisiera decir que la próxima entrevista fuera porque se dio algún tipo de resolución legislativa donde esto va a pasar. ¿Alguna buena noticia? Sí, pero como vemos el asunto, yo creo que esto se incrementará
porque no veo un panorama en el por qué no va a seguir aumentando la situación. Pascal, gracias por venir. Creo que tener esa información de parte de una persona que se dedica a esto y que conoce ampliamente el tema no es lo mismo que estarlo escuchando de los papás. Y es que yo escuché y que yo escuché y que todo el mundo tiene una versión ahí distorsionada. O leerlo en redes. Hay gente encabronadísima, pero sin siquiera saber lo que es. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pascal. Encantado. Mucho gusto. Bueno, Lai, vos tenés información